mi nombre es Carlos, soy de byboy.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo crear un carrusel de imágenes con la versión gratuita de Elementor. Para ello vamos a utilizar un plugin gratuito que se llama Ovoid Steroids for Elementor. Lo encontraréis en el repositorio, pero dejaré también un enlace en la descripción del vídeo para que no tengáis que buscarlo. Bien, como siempre, antes de entrar en lo que es el tutorial, os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo, le diréis un like, os suscribiréis al canal, activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios. Bien, partimos de la base que ya hemos instalado el plugin y nos vamos a ir a nuestro elemento. ¿Vale? Entonces yo voy a crear un contenedor y dentro del contenedor voy a añadir un primer contenedor. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, una imagen. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner este perrito y debajo del perrito voy a poner un encabezado. Voy a centrar y aquí, por ejemplo, voy a hacer un poquito de personalización. Voy a decir perros 1 y le voy a añadir también un botón. ¿Vale? Lo voy a centrar y bueno, voy a dejarlo tal cual. En realidad el contenido de cada uno de los slides del carrusel lo podéis personalizar según vuestra necesidad, es decir, podéis añadir los widgets que creyáis necesarios. Entonces, cuando ya hemos creado el primer contenido del slide de uno de los slides del carrusel, vamos a duplicar el contenedor tantas veces como slides necesitemos. ¿Vale? Entonces, yo por ejemplo lo voy a hacer con 4. Entonces ahora tendremos que ir pasando y personalizando cada uno de los slides del carrusel. Vale, a ver, por ejemplo esta imagen, esta otra imagen y por último voy a poner esta. Y bueno, lo otro que voy a hacer es personalizar los encabezados. Los 2, perros 3 y perros 4. ¿Vale? Y una vez lo hemos personalizado, aquí le voy a dar un poco de margen por arriba y por abajo para separarlo. ¿Vale? Entonces, nos vamos al contenedor padre, nos vamos a disposición y aquí abajo nos aparece esta opción de glider. Esta es una opción que se habilita activando el plugin que os he comentado. Desplegamos y le decimos crear slide. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es decirle que la altura se adapte al contenido. ¿Vale? Y aquí tenemos las opciones de ocultar las opciones de navegación. En el caso que queráis deshabilitarlas o habilitarlas, simplemente tenéis que activar o desactivar las opciones, ¿vale? Personalización de las opciones de navegación, tipo de transición slide, y aquí le vamos a decir que muestre varios slides, ¿vale? Entonces, aquí definimos los números de slide que se van a ver y debajo el número de slides que se tienen que mover cuando hagamos scroll. Yo, por ejemplo, le voy a decir que se vean 2 slides por defecto, ¿vale? Y que se mueva uno cada vez que el slide corra, ¿vale? Aquí le decimos el espacio entre slides, la dirección horizontal y aquí, bueno,
la velocidad de transición cuando corre un slide. Y le vamos a dar un autoplay, ¿vale? Y a ver dónde está la opción de el loop. Vale, la opción del loop, que el loop sea infinito. ¿Vale? Entonces yo ahora actualizo. Y me voy a mi página. ¿Vale? Y ahora actualizo un momento. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro carrusel de imágenes. ¿Vale? Que yo, por ejemplo, quiero que en vez de dos, el carrusel sea de 4 imágenes y cada vez que se corre el carrusel se mueva una de las imágenes. Pues me vuelvo aquí y en vez de 2 le digo 3. ¿Vale? Y mira, para hacer algo diferente voy a hacer que se muestren dos slides del carrusel cada vez que corra el carrusel. ¿Vale? Actualizo de nuevo. Aquí he pasado así. Se tienen que mostrar dos. ¿Se tienen que mostrar dos? Sí. Vale. Vale, pues así podéis crear un carrusel de imágenes con la versión gratuita de Elementor. Bien, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. Si es así, recuerda darle un like, suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Dudas y preguntas en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.